Moloch, una de las figuras más enigmáticas y siniestras del mundo. Se le ha asociado con el sacrificio de niños, la idolatría, el fuego y el mal. Sin embargo, su origen, naturaleza y su culto son objeto de debate y controversia. ¿Quién era Moloch? ¿Qué papel jugaba en la creencia y la práctica de los antiguos pueblos del cercano oriente? ¿Qué evidencia hay de su existencia y de sus rituales? Para comprender la historia de Moloch, viajamos al antiguo Canaán, una región que existió alrededor del año 3000 a.C., ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, abarcando territorios que hoy corresponden a Israel, Palestina, Jordania, Siria y el Líbano. Aquí los cananeos, un pueblo semita, adoraba a diversos dioses, entre ellos El, Baal, Astarte y Anat. Sin embargo, también se encontraban adorando al terrible dios Moloch. La representación más común de Moloch es la de una estatua de bronce con forma humana y cabeza de toro o carnero, con una boca abierta donde se introducían a las víctimas para ser quemadas vivas. Esta imagen se basa en los relatos de autores clásicos como Diodoro Sículo, Plutarco y Tertuliano, que describen los horrores del culto a Moloch en Cartago. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica que confirme esta descripción, ni tampoco se ha encontrado ninguna imagen de Moloch con estas características en las fuentes fenicias o cananeas. Algunos expertos han sugerido que Moloch era representado por un altar o por una pira donde se realizaban los sacrificios, o por un símbolo astral como el Sol o el planeta Saturno. El culto a Moloch se practicaba principalmente en lugares elevados o santuarios al aire libre, llamado Bamot o Tofet. El término Tofet proviene del hebreo Tof, que significa tambor o tamboril, y se refiere al sonido que hacían los instrumentos musicales para ahogar los gritos de las víctimas. Los rituales consistían en ofrecer a los hijos o a los animales al fuego, acompañados de música, danzas y gritos. Se creía que así aplacaban la ira de Moloch y se obtenía su favor para la prosperidad, la victoria o la fecundidad. Algunos estudiosos sugieren que Moloch podría haber sido Baal-Hadad, el dios cananeo de la tormenta y la lluvia. Baal-Hadad era considerado el rey de los dioses por los cananeos antiguos y se representaba con un rayo en la mano. Los textos asirios se mencionan sacrificios de niños a Hadad, el equivalente asirio de Baal-Hadad, como parte de rituales para aplacar la ira divina o buscar el favor divino. El culto a Moloch se propagó en otras culturas del mundo antiguo, especialmente a los fenicios y a los cartagineses, quienes eran descendientes de los cananeos. Los fenicios, quienes eran expertos navegantes y comerciantes, fundaron colonias en todo el Mediterráneo, incluyendo Cartago en el norte de África. Los cartaginenses mantuvieron la religión de sus ancestros y continuaron con el sacrificio de niños a Moloch, pero esta vez como Baal-Amón, generalmente identificado por los griegos como Crono y por los romanos como Saturno. Hoy en día han sido desenterrados materiales extrabíblicos que hablan sobre el cruel ritual a Moloch. Diodoro Sículo nos dice lo siguiente: había en la ciudad un templo de Crono al que se le llevaban a los niños que debían ser sacrificados. El que iba a sacrificar a su hijo después de haberlo besado y acariciado, lo ponía en las manos del sacerdote que lo llevaba al altar y lo mataba. Luego, el cadáver era arrojado en una especie de horno encendido mientras los padres se alejaban sin derramar una lágrima. Qué terrible hecho el que nos relata este hombre. De igual manera, Plutarco, en su ensayo filosófico de Superstizione, escribió: los cartaginenses, cuando se veían acosados por algún gran peligro, hacían voto de sacrificar a Crono los hijos más queridos de las familias nobles, y cuando habían obtenido la victoria, inmolaban a los niños que habían sido señalados, y los que se habían librado eran mirados con desprecio. Qué situación más espantosa la que nos relatan de la antigüedad. Plutarco sigue explicando: comprando los hijos a los pobres, los sacrificaban como corderos o polluelos. La madre estaba presente, inflexible y sin llorar, y si se lamentaba o lloraba, debía perder el dinero, y su hijo, no obstante,
era sacrificado y todo el espacio delante de la imagen se llenaba de ruido de tocadores, de flautas y de tambores, para que no pudieran ser oídos los gritos pidiendo ayuda. Tertuliano nos relata también ese horror en su obra Apologeticum, de finales del siglo II después de Cristo. Él escribió: entre los fenicios y cartagineses se sabe que Saturno devoraba niños, por eso le ofrecían en sacrificio lo mejor de su prole. En África hay una estatua de Saturno con las manos extendidas hacia el suelo, para que el niño que le ofrecen en sacrificio caiga y se despeñe. Sin embargo, el culto a Moloch fue condenado por los profetas bíblicos, quienes lo consideraban una abominación y una afrenta al Dios de Israel. Levítico capítulo 20, versículos 2 y 5 expresa el deseo de Dios en cuanto a esta situación. Si alguno de los israelitas o de los extranjeros residentes en Israel entrega a alguno de sus hijos para ofrecerlo en sacrificio a Moloch, será condenado a muerte. El pueblo del país lo apedreará, y yo mismo me pondré en contra de él y lo eliminaré de entre su pueblo, porque ha entregado a uno de sus hijos para ofrecerlo en sacrificio a Moloch, y así ha profanado mi santuario y ha deshonrado mi santo nombre. La historia nos sigue relatando dentro de la Biblia, Segunda de Reyes capítulo 16, versículo 3. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego a su hijo en honor al repugnante dios Moloch, imitando así las prácticas abominables de las naciones que el Señor había expulsado del territorio del pueblo de Israel. Qué interesante es de que Dios lo describe a Moloch como un dios repugnante. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Sacrificaban a sus hijos e hijas en honor a sus ídolos, practicaban la hechicería y consultaban con médiums y espiritistas. Así provocaron la ira del Señor. Algunos estudiosos explican de que aquellos ídolos no eran otra cosa más que demonios siendo adorados por el ser humano hasta el día de hoy. Primera de Reyes capítulo 11 versículos 6 y 7. Tenemos aquí un ejemplo desastroso. Cuando lo descubrí hizo que mi misma piel se estremeciera, porque el mismo hijo del legendario rey David, Salomón, hizo lo que desagradaba al Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había hecho su padre David. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el repugnante dios de los amonitas. Y es que algunos reyes judíos como Acaz y el perverso asesino de Isaías, el rey Manasés, permitieron y también practicaron el sacrificio de niños a Moloch, también cerca de Jerusalén. El lugar donde se llevaba a cabo estos sacrificios se convirtió en el sombrío y sangriento valle de Ben Hinnom. En ese lugar, en el valle de Ben Hinnom, almas inocentes eran ofrecidas como tributo al siniestro dios Moloch. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, surgió un rey destinado a cambiar el curso de la historia. Josías, un monarca cuyo espíritu ardía con la llama de la justicia y la devoción. Entonces se alzó como un gigante entre las sombras que había consumido a sus predecesores. Sus padres, cegados por la tradición y el temor, habían permitido que los sacrificios humanos se hubieran llevado a cabo durante demasiado tiempo en nombre de Moloch. Pero Josías no se doblegó ante la sombra de esa abominación. En lugar de eso, alzó su espada y su voz en un grito de desafío contra el Dios cruel y contra sus seguidores. Josías puso fin a los sacrificios humanos, deteniendo así el flujo de sangre inocente que había empapado la tierra durante generaciones. Con valor inquebrantable, destruyó los altares profanos y derrocó las estatuas que representaban al implacable Moloch. Los ecos de su valentía resonaron por todo el reino y la esperanza floreció en el corazón del pueblo. Josías se erigió como un faro de luz en medio de la oscuridad, restaurando la fe en el Dios de Israel y llevando al pueblo de regreso a la senda de la rectitud. Moloch representa un misterio siniestro en la historia. Simboliza la crueldad y la violencia de algunas creencias antiguas. Su presencia en la historia ha dejado una huella imborrable. Sus rituales de sacrificio de niños, documentados en textos históricos y condenados en la Biblia, nos recuerdan los extremos a los que puede llegar la humanidad en su búsqueda de poder al alejarse del verdadero Dios.